gracias por la invitación y pues un agradecimiento particular a mi grupo de colegas de terapia ocupacional que me generaron el espacio para presentar parte del trabajo que venimos adelantando desde el doctorado en salud mental, pero en cierta forma esto es un proceso de investigación por académicos de la Universidad de Concepción, donde vale la pena reconocer como tal la participación del profesor Marco Gamboa en Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador, y de nuestra docente guía de tesis, la profesora Sandra Saldía Borges. La idea del día de hoy es como mostrar un poco algunos avances en lo que son los procesos de investigación utilizando la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud y un instrumento derivado de esta clasificación que se conoce como JUDAS-2. Como tal, es una herramienta que permite hacer una aproximación al concepto de discapacidad y su contraparte, el funcionamiento. Entonces, posiblemente en los últimos años se han familiarizado un poco con el concepto de la evaluación del funcionamiento desde el punto de vista biopsicosocial. Entonces, pues básicamente la idea del día de hoy es hacer como una descripción general de lo que es la clasificación, el instrumento, y aparte de ello, mostrar algunos resultados que ya hemos obtenido en la muestra de Colombia, en Cali, y los avances que tenemos en el contexto chileno, que ya desde hace cerca de mes y medio venimos tomando como tal información de los usuarios de los servicios de consulta ambulatoria, tanto del hospital, del servicio de psiquiatría, del hospital de día y del COSAM de Concepción. Entonces, pues básicamente vamos a hacer una pequeña aproximación hacia lo que es el concepto de discapacidad y pues tradicionalmente en el mundo de la salud se ha hecho como tal una aproximación al concepto de discapacidad desde el concepto de deficiencia. Entonces es por ello que cada vez que hablamos de discapacidad vemos como tal cómo se representa desde el punto de vista deficitario, como la capacidad que falta o la capacidad que se ha modificado es como el elemento diferenciador de este grupo de personas que presentan un cuadro clínico específico. Entonces vemos cómo históricamente desde el punto de vista de las convenciones internacionales se muestra como tal algunos elementos que son diferenciadores de las personas que tienen alguna discapacidad. Encontramos por ejemplo las personas sordas, las personas ciegas, las personas con movilidad reducida. Pero entonces, ¿qué pasaría con las personas que tienen una discapacidad psicosocial, una discapacidad mental? Posiblemente, pues en mi caso no estoy muy de acuerdo con establecer un rótulo a este grupo de personas, sino que estoy de acuerdo con generar como tal espacios en los cuales este grupo de personas participen activamente de la sociedad. Y posiblemente si ahí me dijeran, pondré un símbolo para una persona con alguna discapacidad en general, yo diría no, porque en cierta forma es una característica particular, tal como la religión de las personas, como la orientación política, filosófica que tengan. Entonces en cierta forma es una persona más de nuestra comunidad. Cuando estamos hablando de clasificaciones, pues históricamente nos basamos en la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª versión, que es la que está vigente todavía, que es como la que ofrece como tal una serie de lineamientos para llegar a acuerdos sobre un diagnóstico. Pero hay un elemento fundamental que no estaba incluido dentro de esta clasificación y era la parte del funcionamiento y la discapacidad. Posiblemente hay algunas personas que asocian la presencia de un signo o un síntoma con el funcionamiento, la discapacidad y la forma en la cual las personas se vinculan en la ejecución de las actividades cotidianas, y por lo tanto a partir de los años 80 surge como tal la clasificación anterior, que era la clasificación internacional de discapacidades, deficiencias y minusvalías. Básicamente utilizaba una serie de términos basados en un concepto deficitario, pero que en cierta forma fue un elemento fundamental para sensibilizar a la comunidad, tanto académica como de las ciencias de la salud, para determinar en cierta forma los mecanismos para evaluar la discapacidad. Pero es a partir de 1998 donde se hace como una revisión y una actualización de dicha clasificación y se concluye que se utiliza una serie de parámetros que son de carácter negativista y ante todo asumen como tal el déficit más que el potencial que puede tener una persona.
Y es allí donde surge como tal un grupo de trabajo internacional para determinar la necesidad de cambiar esta clasificación, y el resultado se da en 2001, cuando surge la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. De ahora en adelante la voy a seguir llamando CIF para precisar, y en cierta forma es como un elemento fundamental dentro de esta familia de clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud para determinar qué es el funcionamiento, cuáles son los factores que inciden en ese funcionamiento, y ante todo como para generar un lenguaje neutro y universal para determinar en cierta forma la presencia o ausencia del funcionamiento. Cuando estamos hablando de la ausencia ya estaríamos entrando en el concepto de discapacidad. Y entonces, pues, el hecho de tener un escenario donde se comprende y se clasifica la enfermedad, la discapacidad, genera como tal mecanismos de respuesta de instituciones y de la sociedad. Entonces, en ese sentido, cuando ya estamos viendo como tal una orientación un poco más biopsicosocial, se asume que las respuestas a la población con discapacidad no solamente dependen de esta persona, de sus intereses, de lo que puede hacer, y de la familia, que es la que convive con ellos, sino también de la sociedad en general. Entonces, es a partir de allí donde los mecanismos para potenciar la inclusión social toman fuerza en los últimos años, y, por ejemplo, el doctor Vicente les hablaba ahorita de la experiencia que tengo en rehabilitación basada en comunidad, hace que se trascienda la práctica clínica y se incorporen otros elementos comunitarios, sociales, familiares, para que a través de un trabajo sinérgico se puedan generar mecanismos para lograr esta inclusión social y obtener como tal mejores respuestas desde el punto de vista del potencial humano. Nosotros hemos visto como tal cómo ha sido esta evolución de lo que es el concepto de la discapacidad, y pues históricamente desde el punto de vista clínico existen dos modelos y un enfoque que nos permite hacer una aproximación al concepto de la discapacidad en la actualidad. Y parto del modelo biomédico porque muchas veces es el modelo que más atacan, es el modelo al cual en cierta forma cuestionan permanentemente por su interés centrado en el aspecto deficitario de la persona y por la influencia de la enfermedad en la presencia de la discapacidad. Pero en cierta forma hay que reivindicar este modelo biomédico. El principal exponente es Nagy de 1964, donde básicamente genera como tal mecanismos para incorporar el interés de los profesionales de la salud y de disciplinas complementarias para hacer una aproximación hacia el concepto de la discapacidad. Obviamente tiene algunos aspectos negativos. Esos aspectos negativos pues particularmente se relacionan con esa necesidad de encasillar a un grupo de personas bajo un rótulo de que presenta una discapacidad física, una discapacidad sensorial, una discapacidad múltiple, posiblemente una discapacidad psicosocial, pero en cierta forma genera como una serie de pugnas entre cuáles podrían ser esos mecanismos para hacer las intervenciones y en cierta forma para tratar de reparar ese déficit que está presente, que está diagnosticado. Básicamente, un esquema lineal del modelo biomédico se centra en que la discapacidad es una consecuencia directa de las enfermedades. Entonces, posiblemente en la parte de atrás no están viendo aquí los elementos que están descritos acá, pero en la primera parte estamos viendo cómo la enfermedad nos lleva a una deficiencia, un cambio en la estructura, y luego esa estructura conlleva a una discapacidad que en cierta forma limita como tal las capacidades humanas, y luego esa discapacidad lleva a una situación socializada reconocida como minusvalía. Entonces, en ese sentido, la visión negativa de lo que es la minusvalía es que este grupo de personas, en comparación con las personas, entre comillas, normales, no tienen igual valor. Y es por eso que, en cierta forma, algunos sociólogos de la salud cuestionan un poco esta visión lineal. Pero como les decía anteriormente, es un punto de partida para hacer una aproximación y una conceptualización de lo que es el concepto de la discapacidad en el mundo. Recientemente surge una orientación centrada en el reconocimiento de las capacidades humanas, del potencial. Entonces, si se dan cuenta, pueden identificar como un cambio
en la forma en la cual se hace la aproximación a la discapacidad, y entonces es allí donde aparecen como tal elementos centrados en la capacidad que tienen las personas con discapacidad, se centra en lo que pueden o no pueden hacer para dar un perfil de funcionamiento y a partir de allí determinar cuáles son las principales oportunidades para que las personas elijan opciones de vida. Esto entonces es relacionado con esta visión global que se tiene de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, donde efectivamente vemos que ya no existe un modelo lineal, sino que estamos viendo como tal un modelo complejo, dinámico, que se interrelaciona con cada uno de los componentes. En la parte izquierda van a encontrar ustedes el componente biológico, que está centrado en lo que es la función o la estructura corporal, pero la contraparte es la eficiencia, una alteración, una modificación o una pérdida de un segmento de una función, como tal corresponde a ese concepto de eficiencia. El componente individual se centra en el componente actividad. Cuando vemos una alteración en ese componente de actividad, estamos hablando de lo que es la limitación en la actividad. Y el componente social que les hablaba anteriormente se asume bajo el concepto de participación, la forma en la cual las personas asumen y se involucran en roles socialmente definidos y son aceptados por esta persona. Cuando hay alguna alteración, hablamos de la restricción a la participación. Entonces, podemos observar en cierta forma que una condición de salud, independientemente que sea un diagnóstico o una condición normal como el envejecimiento o el embarazo, puede generar como tal alteraciones en las funciones, en las actividades o en la participación, y entonces estamos viendo como tal las dos caras de la moneda. El componente positivo corresponde al funcionamiento y el componente negativo, esa visión negativa, corresponde a la discapacidad. Y todo esto va a estar mediado por factores contextuales, ambientales y personales. En ese sentido, las relaciones sociales, los elementos como el sistema de salud, las características del entorno pueden ser elementos fundamentales en la descripción de lo que es el funcionamiento y la discapacidad. Este modelo como tal surge en 1997 a través de dos académicos, Brand y Pop, a través del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde básicamente describen que la discapacidad es la forma en la cual esta red puede ser desplazada. Si se encuentra como tal un desplazamiento amplio, podríamos ver que esa discapacidad se está presentando porque el entorno físico y el entorno social no están ofreciendo una serie de elementos fundamentales para garantizar la adaptación plena de esta persona que vive con una condición de salud. Entonces, básicamente, este sujeto no va a ser una persona que esté aislada, sino que va a ser una interrelación permanente con ese entorno físico y el entorno social. Entonces les decía, por ejemplo, en el entorno físico podríamos pensar en el caso de una persona que tenga una silla de ruedas, que no tenga un cuidador y necesite llegar al segundo piso del servicio de psiquiatría. La geografía física del espacio, del lugar, se convierte como una barrera. Pero si esta persona encuentra a un familiar o un amigo en la parte inferior de la zona y esa persona lo trae hasta acá, se puede asumir como un facilitador. Entonces, digamos que podemos encontrar como tal elementos positivos y negativos dentro de esta clasificación que nos permiten caracterizar el funcionamiento o la discapacidad de este grupo de personas. Entonces, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud es producto de la revisión de la clasificación anterior, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Hace parte de la familia internacional de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es complementaria con la Clasificación Internacional de Enfermedades, y en esta parte de modelos, que es complementaria con modelos ateóricos, quiero detenerme un poco. Y es que muchas veces en el argot académico, en el argot de las profesiones en salud, se habla del modelo CIF. El modelo CIF como tal existe como para hacer esa comprensión de lo que es la discapacidad, que fue el esquema anteriormente explicado, pero como tal no involucra propiamente una teoría. En pocas palabras, la CIF como tal no va a explicar
elementos teóricos de la discapacidad. El modelo teórico es el modelo que les presenté anteriormente a través de esa relación entre la persona y esa red que se desplaza. Ese modelo como tal es un modelo relacional. Va un poco más allá de lo que es el modelo biomédico. Rescata como tal la participación de grupos sociales, la participación de elementos del entorno para poder garantizar ese proceso de adaptación. Adopta una posición neutral en relación con la causalidad de la condición de salud. O sea, básicamente con la CIF no vamos a decir, se establece que hay una relación causal entre tal condición y una discapacidad. Pero recuerdo que básicamente se asume la discapacidad desde el punto de vista independiente del diagnóstico clínico. Eso quiere decir que yo puedo utilizar este instrumento con personas que presentan un diagnóstico de esquizofrenia, pero también lo puedo emplear con un niño que presenta alteraciones en el desarrollo psicomotor. Pero también lo puedo utilizar con un grupo de trabajadores que hacen parte de, por ejemplo, de una siderúrgica o de una empresa minera. Pero también la puedo utilizar con nosotros mismos, que la mayoría no contamos con un diagnóstico clínico, ¿sí? Pero también lo puedo utilizar en condiciones permanentes, como el caso del trauma raquimedular, pero también lo puedo utilizar en condiciones que son temporales, una gripe. Entonces, en cierta forma, es posible utilizarlo desde el punto de vista neutral en todos los ámbitos de la vida cotidiana y, por lo tanto, como tal, ofrece un mecanismo de caracterización de lo que es la discapacidad y el funcionamiento. Básicamente cuenta con una serie de objetivos, pero para efectos del proceso que venimos adelantando en el servicio de psiquiatría, he identificado como tal los principales objetivos a los cuales estamos respondiendo nosotros acá con la experiencia de la investigación. La primera es proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes. En el contexto latinoamericano han sido los avances en investigación con CIF en salud mental escasos. De hecho, hay una mayor trayectoria en condiciones físicas, particularmente en trauma raquimedular y en alteraciones neurológicas de niños, que en salud mental. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados con ella para mejorar la comunicación entre distintos usuarios, tales como profesionales de la salud, investigadores, diseñadores de políticas sanitarias y la población en general, incluyendo a las personas con discapacidades. Y aquí puedo traer un poco los ejemplos que he tenido con las personas que en este momento hemos evaluado aquí, en el contexto del servicio de psiquiatría, porque muchos tienen el certificado de discapacidad que les permite acceder a algunos beneficios económicos. La primera pregunta que me hacen en el momento de evaluarlos con Judas 2 es: ¿voy a perder mi pensión por discapacidad? Les garantizo permanentemente que su participación es anónima y, ante todo, pues que estamos en un proceso de validación y el interés es más de carácter clínico en este momento que de carácter de toma de decisiones en políticas públicas. Entonces, en el momento en el cual se les explica a ellos cómo es la visión del resultado del perfil obtenido, entonces ellos se han identificado con los resultados que han manifestado, puesto que estamos utilizando una versión heteroaplicada, pero a partir de la percepción que ellos presentan de su funcionamiento actual. Permitir la comparación de datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre los servicios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo. Entonces, pues, elemento fundamental del ejercicio de la investigación que estamos haciendo es que estamos comparando 3 ciudades diferentes. Están a lo largo de la cuenca del Pacífico: Cali, Quito y Concepción. Pero en cierta forma hemos tenido como tal la riqueza de poder vincular otros profesionales. Por ejemplo, en Cali la investigación la hicimos con una médica que estaba haciendo la maestría en epidemiología en una universidad de Cali. Entonces, en cierta forma se genera como tal ese lenguaje, ese intercambio cultural y ante todo profesional entre diferentes disciplinas sanitarias para comparar efectivamente la visión que se tiene de un estado de salud, de un perfil de funcionamiento desde el punto de vista de la epidemiología, desde la medicina y de terapia ocupacional. Y en el caso de Cali, pues tuvimos la oportunidad de hacer un test-retest
Primero la médica evaluaba y luego yo evaluaba. Al contrastar los resultados, pues encontrábamos una correlación alta entre la evaluación realizada por la médica y la evaluación realizada por mí el año pasado. Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Aquí en Chile tienen un instrumento derivado de la CIF, pero es un poco más largo, un poco más extenso, y en cambio Judas II como tal ofrece una aproximación al perfil de funcionamiento a partir de 36 preguntas en la versión más larga. Entonces, en cierta forma, se tienen como tal mecanismos para sistematizar esta información. Posiblemente con el paso del tiempo, cuando se genere la evidencia del proceso de validación en los 3 países, pueda ser adoptado. La idea no es que cambie los mecanismos de evaluación de la discapacidad dentro de las políticas generales, pero sí la idea es que sea un escenario complementario. Retomando entonces los elementos conceptuales de la CIF, partimos del concepto de eficiencia, que hace referencia a las alteraciones o anomalías que presenta el individuo en función a estructuras. Pueden ser físicas, cognitivas, sensoriales, mentales o múltiples, y se caracterizan por la ausencia o por la modificación. Entonces, en cierta forma, podríamos hablar de una deficiencia física cuando estamos hablando de una persona que tiene las secuelas de un trauma raquimedular, pero también podríamos hablar de una deficiencia mental cuando, por ejemplo, una persona presenta una agitación psicomotora en el caso de los trastornos mentales graves. Dentro de la cantidad de categorías que se han identificado dentro de la CIF, estamos viendo varios capítulos, 8 capítulos, donde están incorporando como tal las funciones mentales, el capítulo único 1 hasta las funciones de la piel y estructuras relacionadas. Establece como tal una clasificación de primera categoría, de primer nivel, como es este, pero va hasta la especificidad, por ejemplo, de la recaptación de la serotonina cuando se está hablando de las funciones mentales. Lo mismo ocurre con las estructuras corporales, donde se hace un análisis de cada uno de los elementos de cada uno de los sistemas identificados dentro de la biología humana, incorporando las estructuras del sistema nervioso hasta las estructuras de la piel, para determinar en cierta forma, por ejemplo, las características de la función del cabello en las personas. Entonces, nos podría ofrecer una clasificación de primer nivel como este que les estoy mostrando, o también puede ofrecer una clasificación de tercer nivel especificando características detalladas de cada uno de los componentes corporales. Con relación a las actividades y la participación, se resumen en 9 capítulos, donde los 4 primeros están relacionados con las actividades desde el punto de vista individual, y a partir del capítulo 5 y el capítulo 9 hace una referencia a lo que es el componente social. Entonces, en cierta forma, desde el capítulo 5 se incorporan como tal elementos de las actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Qué es esto desde el punto de vista de terapia ocupacional? Una serie de actividades básicas que involucran una complejidad, y esta complejidad como tal establece la necesidad de interactuar con otras personas. O sea, no es solamente una dimensión individual, sino que también establece como tal mecanismos de relaciones interpersonales. Con relación a los factores contextuales, son 5 capítulos donde clasifica como tal cada uno de estos elementos, y por ejemplo podríamos determinar en este apartado de actitudes, por ejemplo, la sobreprotección o el rechazo que puede tener la familia o que pueden tener los profesionales hacia una persona que presenta un cuadro clínico particular. Y me centro particularmente en este elemento de actitudes, puesto que con el grupo de trabajo con el cual estoy vinculado aquí en el doctorado, venimos trabajando también en aspectos relacionados con estigma. Y entonces posiblemente muchos de ustedes han sido evaluados a través de ciertos instrumentos de uno de mis compañeros, donde se está haciendo una aproximación de ese concepto de estigma. Entonces, en cierta forma, todo esto puede guardar una relación con la aproximación de lo que es el funcionamiento y la discapacidad. Pero también está la parte de los servicios, sistemas y políticas, y aquí es donde, por ejemplo, he encontrado unas diferencias bastante interesantes entre Chile y Colombia por diferentes programas y beneficios
beneficios que tienen las personas que he evaluado aquí en el contexto chileno. Y es básicamente el efecto de la política que tienen aquí en Chile, de lo que es la visión comunitaria de la salud mental y cómo está esta relación con la atención primaria en salud, que en cierta forma me está demostrando un perfil un poco diferente del perfil que tenemos en Colombia. Obviamente, estas son apreciaciones que estoy haciendo desde la experiencia actual, puesto que todavía no puedo hacer comparaciones entre Chile y Colombia, puesto que aquí apenas llevamos 40 personas evaluadas en el contexto chileno. En Colombia evaluamos 305 personas y analizamos básicamente la información de 273 como tal. ¿Cuáles son los calificadores? Leve, moderado, grado completo, y está basado particularmente en un esquema de porcentajes que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entrando a lo que es el instrumento, la escala de evaluación de la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, está compuesto por 6 dominios, y estos dominios tienen 2 factores: limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. ¿Y por qué es pertinente que hablemos de estos 2 factores? Porque el factor de eficiencia no se evalúa con este instrumento. Para eso existen otras categorías diagnósticas como tal, u otras herramientas. Por ejemplo, algunos de ustedes conocen la escala de Zoom, o la escala o la PANSS, que son herramientas que permiten identificar como tal características propias de la condición de salud. Entonces, en este caso nos estamos yendo un poco más allá del cuadro clínico como tal, y estamos centrados en lo que es la participación de las personas en actividades y elementos relacionados con la participación. Limitaciones en la actividad está comprendido por 3 factores, 3 dominios. El primer dominio, comprensión y comunicación; el segundo dominio, movilidad del entorno; y el tercer dominio, cuidado personal. Restricciones en la participación está comprendido por las relaciones con otras personas, actividades de la vida diaria, quehaceres del hogar y trabajo, y participación en sociedad. Y acá, en esto de actividades de la vida diaria, es fundamental tener en cuenta que la herramienta permite evaluar el funcionamiento en personas que trabajan y que no trabajan. Eso quiere decir que en el caso de las personas que no trabajan no se va a aplicar el módulo relacionado con la productividad. Pero si estamos hablando de población que está estudiando, el equivalente al trabajo sería el estudio. Entonces allí sí se emplearía este instrumento como tal. ¿Cómo se evalúa? Pues existen varias alternativas. La alternativa que yo estoy utilizando en este caso desde la investigación es la heteroadministrada. Un profesional entrenado evalúa a la persona a partir de su experiencia subjetiva. Pero también está la autoadministrada, que es una persona que requiere como tal un alto nivel de académico, por lo menos que sepa leer y escribir, y en cierta forma tenga la capacidad de interpretar estos elementos como tal. En este momento yo no me atrevería a utilizar la autoadministrada, puesto que sería sujeto de sesgos de información. En cambio, en esta heteroadministrada como tal, yo puedo profundizar un poco en los ítems que estoy evaluando. Pero también existe una versión proxy, que es la que puede utilizarse con un familiar o un amigo cercano para determinar en cierta forma cómo es la percepción que tiene el funcionamiento de su familiar o allegado. Entonces, en cierta forma, podríamos tener múltiples alternativas para hacer uso de esta herramienta. Y pues aquí nuevamente vuelvo a hacer un poco... me vuelvo a referir a la experiencia que hemos tenido en el contexto caleño, y es que en Cali ya tenemos una serie de cambios para el uso de las 3 versiones del instrumento. Porque con nuestra IPS, IPS la institución prestadora de servicios con la que estamos trabajando, hemos incorporado cambios en el modelo de atención en salud allá. Entonces, por ejemplo, los psiquiatras están utilizando la versión de 12 ítems dentro del proceso del proceso diagnóstico, y a partir de una puntuación superior al 60% de la evaluación se remite a terapia ocupacional para que el terapeuta ocupacional evalúe con la versión de 36 ítems, haciendo una aproximación de todo el perfil y orientando un poco más la intervención desde el punto de vista de rehabilitación psicosocial. Entonces, como tal, uno de los resultados obtenidos de la investigación en Cali es que se utilizó
utilizó la información obtenida para generar cambios en el modelo de atención. Ese cambio reciente no lleva más de 6 meses, pero se empieza como tal con el proceso de la sistematización de la información y a partir de allí se está midiendo paulatinamente el efecto que pueden tener cada una de las intervenciones, porque hasta la evaluación de la adherencia terapéutica y el consumo de los medicamentos psiquiátricos se está evaluando no solamente por el psiquiatra, sino también por el equipo de profesionales como la enfermera y los técnicos en enfermería. Estos datos se pueden interpretar de 2 maneras. Si yo lo asumo como un continuum, yo puedo encontrar que dentro de una escala de 0 a 100 voy a encontrar que no hay ninguna discapacidad, o voy a encontrar una discapacidad extrema, que esta persona es completamente dependiente. Dentro de lo que es la atención en la institución donde venimos trabajando en Cali, no hemos encontrado una persona que tenga una puntuación de 100. Estas puntuaciones posiblemente las podríamos encontrar en una persona con un trauma raquimedular cervical, por ejemplo. Pero hemos encontrado un perfil diferenciador bastante interesante y, por ejemplo, encontramos en el análisis previo de Cali que había mayor discapacidad en personas que tenían una depresión activa, una depresión en el momento y no una depresión de vida, en comparación con las personas con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, en cierta forma, nos dio como tal una serie de elementos a tener en cuenta dentro de este modelo para tratar de hacer una medición de lo que era la adherencia a los programas allá en Cali. Pero también puede hacer una evaluación desde el punto de vista categórico. Les decía anteriormente que desde la CIF existen unas categorías que están basadas en unas puntuaciones directas. Entonces, a partir de cada una de estas puntuaciones directas, yo puedo decir que una persona no presenta ninguna discapacidad, puede tener una discapacidad leve, moderada, severa o extrema. Entonces, existe como tal una serie de elementos de guías para la toma de decisión en este caso, donde nos va a decir es que por cada uno de los dominios vamos a sumar la cantidad de valores obtenidos y luego lo vamos a dividir sobre el total y eso lo multiplicamos por 100 y eso es lo que nos da la puntuación directa. Es como una regla de 3 realmente. La herramienta se encuentra en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Ya voy a ir terminando un poco, pues básicamente lo que hemos hecho en el contexto de la investigación es ver cómo en el contexto latinoamericano encontramos algunos antecedentes de la evaluación mediante la CIF y mediante Judas II, y encontramos antecedentes en México, Colombia y en Puerto Rico, básicamente con la validación de instrumentos y la construcción de perfiles de funcionamiento. O sea, digamos que estamos hablando de unos avances, son significativos, pero al compararlos con condiciones físicas como les había mencionado anteriormente, el trauma raquimedular, los avances son escasos. Y esto obedece particularmente a que la clasificación es novedosa y en cierta forma es un poco compleja porque tiene más de 1000 categorías para clasificarla. Entonces, en cierta forma, el uso del instrumento es útil en la medida en que ofrece una visión general pero práctica y que es aplicable en el contexto clínico. Eso es el resumen de lo que venimos haciendo en los 3 países. Como les decía, en Cali ya está terminada, se finalizó en noviembre de 2017 y en diciembre se cerró como tal el proceso de la investigación. Nosotros ya iniciamos aquí en Concepción, y cuando hablo de nosotros estoy hablando del equipo de trabajo del que estamos aquí, porque recientemente una estudiante del primer año del doctorado se vinculó al equipo de trabajo y ya me está ayudando con análisis y recolección de datos aquí en el contexto del Servicio de Salud de Psiquiatría. En la Universidad Central del Ecuador se hizo la aprobación, pero allí hay un elemento que en cierta forma reúne como tal parámetros burocráticos, que es la autorización del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que pensábamos que ya esta semana íbamos a tener la aprobación definitiva, pero resulta que desde Inteligencia de la Salud del Ministerio de Salud del Ecuador nos pidieron unos nuevos documentos, unos ajustes y recién se entregaron el día de ayer.
En Colombia, ¿qué resultados tenemos? Pues básicamente es una tabla de frecuencias de la distribución de la carga de discapacidad que hemos encontrado en 273 personas sobre las cuales se hizo el análisis. Encontramos como tal el perfil como tal que involucra varios niveles. El caso de esta persona que tiene una discapacidad extrema, porque tiene exactamente el punto de corte para tener discapacidad extrema, que es de 96, y estábamos hablando de una persona que presentaba una depresión severa y activa en el momento. Hicimos un modelo explicativo de lo que era el perfil de discapacidad y encontramos como tal la influencia de variables sociodemográficas, por ejemplo, en el caso de lo que era el estado civil viviendo en pareja. Y este elemento es fundamental teniendo en cuenta que cuando se hizo la presentación en Cali, nos decía una de las evaluadoras de la investigación allá, con que no se entendía el por qué estar viviendo en pareja era una situación particularmente relacionada con un perfil de discapacidad. Le explicamos que nosotros no estábamos mirando factores explicativos de la enfermedad, sino de la discapacidad. Entonces, posiblemente estamos encontrando que hay una mayor oportunidad de tener discapacidad en este grupo de personas que estaban viviendo en pareja, porque se puede encontrar aquí cómo al hacer el ajuste dentro del análisis multivariado había como esa influencia en el cambio del rol de pareja. Posiblemente la presencia del cuadro clínico altere la relación de pareja y por lo tanto se puede identificar como tal un perfil más amplio en lo que es la discapacidad en este caso. Las variables psicosociales, pues básicamente el predictor principal sería la presencia de un cuidador con 2.99 veces mayor oportunidad que los que no tenían un cuidador, y dentro de las variables clínicas, como les decía anteriormente, encontramos como tal que el episodio psicótico actual y el episodio depresivo mayor actual eran como los principales predictores dentro de este modelo. Acá en Chile tenemos 5 rechazos. Pues, empecé con esta parte de cuántos rechazos hemos tenido acá, porque en Cali precisamente nos rechazaron 5 personas. Las otras personas como tal que fueron excluidas era porque no reunían los criterios de inclusión, pero ya con el ejercicio que estamos haciendo con la nueva integrante del grupo, vamos a hacer un análisis sobre este grupo de personas que no reunían esos criterios de inclusión, que era particularmente la presencia de una deficiencia orgánica intelectual particularmente. Y en esto vamos, hasta el momento 40 personas evaluadas, 8 personas con ninguna discapacidad, 12 con discapacidad leve, 11 con discapacidad moderada y 8 con discapacidad severa. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias Elvis por la presentación. Sin duda estamos en medio de un proceso de recolección de información ambicioso, pues, que te va a permitir hacer una comparación entre distintas ciudades. De todas formas, lo relevante, o una de las cosas más relevantes hoy día, es el posicionar esta nueva o más contemporánea visión de lo que siempre consideramos la minusvalía, y tenemos tiempo para hacer consultas, comentarios sobre el tema presentado. Tú mencionaste diferencias entre el sistema de salud enfocado a salud mental entre Colombia y Chile. Hablaste del perfil comunitario que tenemos acá. ¿Cuáles son las diferencias, así como en resumen breve, que existe entre Colombia y Chile? Pues una de las principales diferencias que yo estoy encontrando es que en el contexto colombiano las intervenciones comunitarias obedecen a 2 elementos. La primera, a la participación de la academia, o
en su defecto a proyectos que son como iniciativas propias de cada municipalidad, lo que sería el equivalente a cada comuna, pero no son constantes en el tiempo. Entonces acá lo tienen como una política pública, por ejemplo, la presencia de un COSAM, ese acceso a los servicios desde el punto de vista comunitario es uno de los principales elementos que se deben de tener en cuenta aquí, dentro del proceso de la investigación. Otro cambio, bueno, otra diferencia que existe es, por ejemplo, la posibilidad que tienen las personas que han certificado su nivel de discapacidad para acceder a beneficios económicos más allá del subsidio como tal, que son de carácter prácticamente universal. En cierta forma, si una persona común, una persona del común presenta como tal la certificación, puede hacer la solicitud. En el contexto de nosotros en Colombia, para poder obtener una pensión por discapacidad, tendríamos que pensar particularmente en haber sido trabajador y haber adquirido la discapacidad en el trabajo, por un lado. O por otro lado, tener una persona con discapacidad que es como el concepto de carga dentro del sistema de salud acá. En Colombia se llama beneficiario de seguridad social, y el padre o madre o la persona de la cual depende fallece, y entonces hay como tal una pensión por supervivencia. Entonces, pues en cierta forma son como las generalidades como tal. Pero también he encontrado que hay personas que se vinculan a programas de rehabilitación vocacional, donde es como tal un elemento propio de los servicios. Ejemplo, el grupo de personas que hacen parte de la cafetería de acá. Ese tipo de procesos como tal dentro de las prácticas en Colombia obedecen particularmente a iniciativas de alguna institución, alguna ONG, más no hacen parte de un programa institucionalizado como tal y que tenga constancia en el tiempo. Entonces esas son las principales características diferenciales que he encontrado hasta el momento como tal. Buen día. Bueno, muy interesante. En la unidad hemos tenido la oportunidad de tenerte, ¿cierto? Y que tú nos puedas aplicar el Judas y enseñarnos también. Yo creo que sería interesante que también nos comentaras el hecho de cuánto es el tiempo de aplicación del Judas y cada cuánto tiempo se recomienda la reaplicación o la reevaluación. Bueno, entonces, en cierta forma, nosotros tuvimos la experiencia de formar a la unidad de terapia ocupacional en el uso de Judas a través del doctorado. Y pues digamos que el nivel de experticia que se puede llegar a alcanzar es que si puedes evaluar a una persona con la versión de 36 ítems entre 25 y 30 minutos, ya estarías como allá, dentro del nivel experto en la evaluación. Pero también digamos que con la versión de 12 ítems te puede demorar máximo 10 minutos. Entonces, en cierta forma es básicamente incorporarlo dentro de las prácticas clínicas habituales e ir familiarizándose con la forma en la cual uno está aproximándose al funcionamiento y la discapacidad con el uso de esta herramienta. 30 minutos es lo básico, lo mínimo con la versión de 36 ítems. A veces se profundiza en algunos temas particulares. 10 minutos es lo máximo que se puede emplear con el uso de la versión de 12 ítems. ¿Cuándo se puede hacer el seguimiento? Depende de lo que quieras. Si quieres verlo como tal dentro del seguimiento de tus intervenciones, te recomendaría utilizarlo al inicio, en la mitad del plan de tratamiento y al finalizar el plan de tratamiento. Pero si estás en un escenario de investigación como es el que actualmente estoy desarrollando tanto aquí en Chile como en Colombia, por ejemplo, acá como estamos haciendo TR-test, nos estamos demorando entre 8 y 15 días para hacer una reevaluación. Este ejercicio lo hicimos precisamente con los chicos de terapia ocupacional cuando los evaluamos a ellos. Pero en el contexto de una evaluación, de una intervención
que involucre investigación depende de los protocolos. Hay protocolos que dicen evalúe tiempo 0, tiempo 1 a los 3 meses, tiempo 2 a los 6 meses y tiempo 3 al año. Y si tiene mucho dinero, tiempo 4 a los 2 años. Entonces todo depende en cierta forma del interés particular que se tenga, pero como tal se puede hacer ese seguimiento como te estoy manifestando. Atrás. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, Albi. La verdad es que quería hacerte dos preguntas. Una que tenía que ver con las características un poco del instrumento. ¿Sí? Y cuál es como el nivel de concordancia que hay entre estos tres niveles de evaluación, ya sea la autoadministrada, ¿cierto? La heteroadministrada por par, o sea, por un especialista y por proxy. Esa una. Y la otra es que si esta escala, este instrumento, perdón, se puede utilizar en población infantil. Pero sobre todo infantil. ¿Ya? Bien. La primera pregunta está relacionada con la muestra. Nosotros estamos trabajando con población de entre 18 y 65 años, en condiciones estables, con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, trastorno depresivo mayor, esquizofrenia, que hayan sido diagnosticadas con 2 años o más. ¿Sí? Para poder ser vinculados a este ejercicio de la investigación. Te puedo hablar de la concordancia que puede haber entre los instrumentos, pero a partir de la validación original que fue utilizada en población española, que es como la referencia que tenemos nosotros. Y pues básicamente se han encontrado acuerdos hay un estadístico que se llama CAPA, donde están comparando el porcentaje de acuerdo entre cada una de estas herramientas, están por encima del 0.7. Es decir, que tienen un buen acuerdo entre los evaluadores, entre formas de evaluar. Pero entonces en el contexto latinoamericano en el que estamos involucrados en este momento, no podría decirte cuál sería la concordancia que puede haber entre estas otras versiones, porque digamos que en cierta forma esos son los retos que tenemos a futuro para poder determinar en cierta forma procesos de investigación, para determinar más indicadores de validez del instrumento. Hay una versión de Judas 2 para niños y adolescentes. La mala noticia es que está en inglés, o sea, no ha sido traducida. Entonces, en cierta forma, digamos que existe como tal el escenario para generar procesos de investigación, pero se tendría que identificar como tal esa debilidad que se tiene, que hay que hacer como tal ese proceso de traducción, retrotraducción y luego el proceso de validación, pero no tiene 36 ítems, sino que tiene 35 ítems. ¿Por qué? Porque se aplica hasta los 10 años como una versión proxy con los padres de familia, con los apoderados, como le llaman acá, y a partir de los 10 hasta los 17 años se aplica directamente con la persona. El ítem que fue retirado de esta versión para niños y adolescentes está relacionado con la sexualidad, por ser un tema conflictivo en cierta forma. Pero existe esta versión, pero digamos que ahí se tendría como tal un tema para posibles investigaciones. Bueno, claramente está sugerido un nuevo tema de tesis. ¿Alguna otra consulta, comentario? Muy bien, reiteramos los agradecimientos, Elvis. Muchas gracias.